Un cordial saludo a Argentina, a la esquina de Radio Niwil, y un cordial saludo a mi queridísimo compañero Miguel. Esto es el Rincón Persa. En este Rincón Persa tengo el placer de presentarles la cultura, el arte y la literatura de mi país, Persia, o como bien dicen, Irán. Esta semana en el Rincón Persa conoceremos a un poeta clásico iraní, uno de nuestros mayores místicos con una gran obra literaria, Maulana, que también en Occidente se le conoce como Rumi. Para ello voy a conversar con Javier Hernández, un español que vive y convive con nosotros en la capital iraní, Teherán. Bueno, aquí estoy con mi queridísimo amigo Javier Hernández. Él es un genio, ya descubrirán al final de la entrevista por qué. Pero entre otras cosas, Javier Hernández es iranólogo, es doctorando en literatura persa en la Universidad Al-Ahmed Tabatabai de Teherán y es miembro también de la Asociación de Iranología Española. Javier, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Marian. Javier, por favor, háblanos de este poeta clásico del que creo que no se sabe mucho en un país como Argentina, en Hispanoamérica. Haznos una presentación muy breve de quién es Maulana y por qué a ti te ha atraído. Bueno, como muy bien dices, vamos a hablar un poquito de Maulana. Maulana yo lo presentaría como uno de los genios más grandes que ha conocido la humanidad. Realmente es una de las figuras poéticas y místicas más interesantes y más atrayentes de todo Irán. Javier, ¿qué me podrías decir sobre la vida de Maulana, o como tú bien has dicho, Rumi, y también sobre su obra? Bueno, sobre la vida de Maulana podríamos decir, para situar a nuestros oyentes en una época cronológica, diremos que nació hacia el principio del siglo XIII de nuestra era. Y que nació en una zona lejana de Afganistán, en la ciudad hoy muerta de Balj, una ciudad que hoy en día tiene apenas habitantes, y que después, debido a problemas que su familia tenía con los ulemas tradicionales, fueron viajando hacia el este y finalmente se asentaron en lo que hoy sería la República de la península de Anatolia. Ajá. Bueno, Maulana era una persona que se dedicaba fundamentalmente a dar clases de dogma, de doctrina religiosa, hasta que cierto día apareció por sus clases un derviche errante que le puso en cuestión todas aquellas cosas que él decía. Digamos que Maulana fue abrazado por la personalidad de este derviche, que es por otra parte una de las personalidades más enigmáticas de la literatura persa. Maulana, una persona que daba discursos, comenzó poco a poco a dejar estas clases que él tenía y a, danzar en comunión mística con este derviche extraño que había aparecido por sus clases. Y este fue el personaje que hizo de Maulana el Maulana que nosotros conocemos hoy en día. De hecho, entre su familia, la familia de Maulana, surgieron muchos recelos por la presencia de este personaje, con lo cual cierto día este derviche errante decidió abandonar la ciudad y Maulana cayó en un estado de depresión tal que fue el origen de una de las obras poéticas más importantes que él escribió, que son, para que nos hagamos una idea, unos 30.000 versos. Madre mía. Líricos cantados hacia este personaje, que es lo que hoy en día se conoce como el diván de Shams Tabrizi. Ajá. ¿Y cómo explicarías tú este diván, la palabra diván, cómo lo podrías...? Bueno, la palabra diván utilizamos la palabra diván como colección de poesías. Digamos, esta colección de poesías que Maulana dijo en boca de Shams Tabrizi constituye uno de los
realmente de los monumentos más grandes de la literatura persa. Son un conjunto, como hemos dicho, de 30 y tantos mil versos llenos de rimas, de onomatopeya, de composiciones que intentan describir el estado del ser de una manera que no puede ser definida con palabras. ¿Y tú crees que hasta el momento se han hecho, crees o sabes si se han hecho traducciones de este poeta clásico iraní o no? Bueno, realmente el problema para traducir este tipo de poesías es que en las composiciones de Maulana la rima juega un papel muy importante. Desgraciadamente las traducciones que tenemos disponibles en español no son traducciones rítmicas, rimadas. Claro. Hemos hecho algunas traducciones, por ejemplo, cuando Maulana se encuentra con este derviche errante, define de una manera muy genial este encuentro que tuvo, y uno de sus versos se puede traducir así: estaba muerto y a la vida torné, estaba llorando y en risas me torné, llegó la dicha del amor y en dicha eterna me torné. Entonces un traductor, cuando intenta traducir estos versos, tiene que procurar guardar la rima y la musicalidad de los versos. Claro, yo creo que Maulana nos lo agradecería también, ¿no? Sí, desde luego Maulana nos lo agradecería, aunque es muy curioso, hemos de decir también que Maulana, a pesar de ser una persona que no era poeta, era un ortodoxo de la religión, fue el encuentro con este derviche errante quien lo transformó en poeta. Y no solo eso, sino que a una edad donde ya su vida parecía totalmente encauzada, se convirtió en poeta y llegó a ser el poeta más prolífico de toda la historia de la literatura persa. A ver, en pocas palabras, Javier, ¿por qué crees que hay que leer a Maulana, tanto en español como en persa como en cualquier otro idioma? Bueno, Maulana, como él mismo describe, y como se le está considerado como uno de los genios místicos más grandes de toda la humanidad, nosotros incluso en lengua castellana tenemos muchos ejemplos de poesía mística. Tenemos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, a Miguel de Molinos. La poesía de Maulana nos puede ayudar a comprender estos estados místicos que son tan necesarios hoy en día en países y en este mundo tan en conflicto. Y para terminar, ¿nos podrías leer algún ejemplo, alguna traducción tuya que hayas hecho de obras de Maulana? Sí, podríamos leer un poema relativo, porque Maulana, después de realizar este conjunto de poesías líricas, decidió, hasta donde yo sé, la única vez que se ha hecho en la lengua persa algo similar, decidió redactar todo un comentario esotérico del Corán en verso. Uno de las obras más importantes de Maulana es el Masnavi Ma'navi, que podríamos traducir como los dísticos espirituales, que es un compendio es un conjunto de todas las enseñanzas esotéricas del Corán, pero puestas en verso. Bueno, Javier, te agradezco que hayas participado en este programa, en este Rincón Persa, y si te parece, damos fin a este encuentro con este ejemplo que tú nos vas a leer. ¿Qué te parece? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por intentar difundir la cultura persa en todos los países de habla hispana, y vamos a leer un relato de Maulana donde nos habla de lo que significa la posternación. Nosotros vemos hoy muchísimas veces gente que se
sienta para rezar, que realiza una serie de posternaciones, vamos a ver lo que Maulana, o cómo Maulana, en lengua poética, explicaba el significado de esta posternación. Muy bien, entonces somos todo oídos, todo tuyo. Bueno, pues Maulana, traducido, sonaría así. Por la ribera de un río un alto muro discurría, y en lo alto un sediento que de sed padecía. Por mor de aquel muro el agua no alcanzaba, y como los peces por el agua lloraba. Y en esto que arrojó al agua un ladrillo, y el sonido del agua fue y dijóle al oído, y hablóle con palabras dulces cual amador, y como si vino fuera, embriagóle aquella voz. Por la lozanía del sonido de aquellas aguas, aquel tanteador, tornóse lanzador de ladrillos, y de allí ladrillos arrancó. Diciendo, ¡ey tú!, elevóse del agua un clamor, lanzándome ladrillos, ¿qué obtienes de beneficio? Oh agua, dijo aquel sediento, encuentro en ello doble beneficio, e intención no tengo de cesar en este oficio. Pues el primer beneficio es que el rumor del agua, como música de Ravel es a los oídos del sediento. Su sonido es para mí como el sonido de la corneta de Israfil, sonido por el cual los muertos a la vida tornarán. Es como el sonido de los truenos en los días primaverales, que jardines engalana con motivos florales. Es como el sonido del trueno en los días primaverales, que jardines engalana con motivos florales. Y el otro beneficio es que cada ladrillo que voy arrancando, del muro a las aguas que fluye me va acercando. En tanto que este muro mantenga altivo su cuello, impedimento será para que posternemos la cabeza. Pues uno no se puede posternar ante el agua celestial sin hallar antes liberación de este muro terrenal. Cuanto más enamorado esté uno del rumor del agua, más sentirá que él postérnate y acércate. Él, con el rumor del agua, se llenó de vino hasta el cuello, mientras que quien esto no entendía, no oyó más que meros chapoteos. Bueno, yo soy María Mesmoilpur y nos reencontramos la próxima semana en la esquina de Radio Niuil, en Mendoza, desde Teherán.